amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Y a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Marilyn Jaramillo, quien se trasladó al sector de Zambisa, donde se produjo un deslizamiento de tierra sobre un parqueadero de borde, afectando a varios vehículos que esperaban. Se terminó el horario de pico y placa y sucedió este acontecimiento. Marilyn, cuéntanos, ¿existen personas afectadas tras lo ocurrido? Te escuchamos con atención. Buenas noches. Marilyn, adelante. Pues así es, cuando nos encontramos acá en el... Cuidado. Corte el audio. Tenemos un inconveniente técnico en estos momentos para el enlace desde Zambisa. Nosotros les estaremos informando más adelante sobre esta situación que se dio hace pocos minutos aquí en la capital de la República. Ahora vamos a ir con otra noticia, porque un ciudadano que estuvo secuestrado por una hora narró la amarga experiencia vivida. Sus captores pedían $100.000 por su rescate. Entre lágrimas y con esfuerzo, logró narrar los momentos difíciles que debió enfrentar la tarde de este domingo. Lo peor que puede pasar. No respiraba. Estoy con todo lesionado. Vengo del doctor. Voy a seguir a la clínica. La víctima salía desde un edificio situado en el sur oeste de Guayaquil. Es el propietario y en esos instantes bajaba con $600 luego de cobrar la renta en unos departamentos. De pronto, en la parte baja fue atacado por desconocidos. Y me secuestraron 5 tipos. Me tiraron al carro y me tienen todito lesionado. No puedo caminar, estoy mal. Narra que todo el proceso tardó alrededor de 1 hora. 60 minutos que para él se hicieron eternos en su desesperación por volver a sentirse libre y sobre todo, seguro en casa. Yo estaba así, amañatado, las piernas, los brazos, todo, y me pisaba la cabeza que me iba a matar, que me iba a asesinar, que me iban a matar, que me pedían $100.000 por el rescate mío. Al final, agentes de la Policía Nacional lograron irrumpir en un domicilio situado en las calles de 10 de agosto y Leonidas Plaza, en el barrio Garay. Allí detuvieron al sujeto que lo cuidaba en esos instantes. Posiblemente son de 4 a 5 ciudadanos que han cometido este evento delictivo. Se me llevaron mi camioneta, no aparece, se me llevaron dinero, se me llevaron alhaja. Informó José Morales. 3 delincuentes robaron una vivienda en el sector de Chirillacu, al sur de Quito. El hecho quedó registrado en un video de cámaras de seguridad. Los moradores denuncian que este delito ha crecido de una forma alarmante en la zona. 9 de la noche con 48 minutos. Fíjese bien en estos 2 hombres y una mujer, quienes aprovechando la quietud de la noche, hacen que uno de ellos trepe una pared e ingrese a un domicilio. Esto mientras los otros 2 se quedan fuera, caminan hacia la esquina para vigilar y hacen como si se tratara de una pareja conversando. El momento en que el tipo se logra entrar a la casa, empieza a sustraerse cosas de la misma y proceden a huir. Son exactamente 10 minutos que transcurren hasta que se observa cómo un bulto es arrojado desde la parte alta y sus compinches corren para ayudarlo. Dimos parte a la policía, nunca nos contestó, nunca fue eficiente su trabajo, nunca logró venir. Ocurrió en el barrio Chirillacu Bajo, al sur de Quito. Los moradores denuncian que la creciente ola de robos a viviendas y negocios en la zona los tiene aterrados. Tenemos una bodega de la vecina de leche, igual que se robaron. Tenemos puntos atrás en la casa que se entran, se roban tanques de gas.
Robo a la gente que sale a los trabajos en la mañana, o sea, salir uno a las 5:30, 6 de la mañana es terrible, o sea, tiene que salir con palo, con bate, porque están acechando los tipos en moto. O sea. Aseguran que no existe control policial. A partir del 2021 que salieron las autoridades que estaban a cargo del UPC México, nosotros nos descuidaron totalmente. Que no tenemos el apoyo de la policía, o sea, siempre hay trabas, no hay gasolina, no hay quien maneje, ese sitio no nos corresponde, o sea, estamos totalmente desamparados. Señalan que a pesar del temor están organizados, realizan rondas de seguridad, pero requieren el acompañamiento de la policía. Por ello y más demandan a las autoridades competentes acciones urgentes. Es una ayuda que necesitamos de ellos, porque nosotros no podemos ya con tanta delincuencia, necesitamos el apoyo real y sincero de la policía. Que nos colaboren, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, que la gente sale a sus trabajos, salen a las escuelas, igual regresan. En Quito informó Adriana Rojas. Un cruce de balas entre personas que trasladaban mercadería de contrabando y militares dejó como saldo 2 heridos, quienes se encuentran en una casa de salud con resguardo policial. Todo habría iniciado cuando intentaron evitar un control militar. El hecho ocurrió en la provincia del Carchi. A la altura de la parroquia La Paz del Cantón Montúfar en la provincia del Carchi, la Panamericana Norte, una patrulla militar realizaba un operativo de rutina. 3 vehículos de alta gama cruzaron evadiendo de manera violenta el retén, produciéndose en ese instante la persecución. Los uniformados sospechaban transporte de contrabando o sustancias sujetas a fiscalización. En un tramo fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego, a lo que los militares respondieron. Trataron de evadir el control que estaban realizando estas entidades de control. Producto de eso se produjo un intercambio de disparos en los cuales resultaron heridas 2 personas. El resultado de esta operación fue 2 vehículos cargados de mercadería de contrabando retenidos y 2 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, afrodescendientes, heridos, quienes permanecen bajo custodia policial. Los miembros de esta institución colocarán ante Fiscalía la denuncia correspondiente por la agresión con arma de fuego. Que ponen en riesgo la integridad y la vida de los servidores públicos, en este caso de las Fuerzas Armadas, de la aduana, no se vuelva a repetir. De acuerdo a los uniformados, estos comerciantes informales son parte de una mafia organizada debido a que portan armas de fuego, machetes o cuchillos, mantienen vehículos para todo tipo de terreno y las agresiones a la fuerza pública son constantes para evitar el desempeño de su trabajo. Son personas que están organizados ya con respecto a este acto delictivo como es el contrabando. En cuanto a los heridos, se conoció que permanecen en la casa de salud, uno de ellos con pronóstico reservado, pues la herida es en el pulmón, mientras que el segundo se recupera satisfactoriamente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Nueva normativa escolar genera cambios para el año lectivo 2023-2024. En ese contexto, el reglamento elimina exámenes remediales y de gracia, incorporando un solo examen supletorio final. La Policía Nacional encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición que correspondería a un docente de la Universidad Central, reportado como desaparecido hace más de una semana. Lo último que se supo es que habría pedido permiso en su jornada laboral. 12 días estuvo desaparecido. La fotografía de Mauricio Crisón, docente de la Universidad Central, se viralizó en las redes sociales. Cámaras de seguridad lo captaron antes de perderle el rastro. Sin embargo, la historia tendría un final trágico. Este lunes se confirmó su deceso. La policía encontró un cadáver el fin de semana en horas de la noche. La Policía Nacional el día 25 de febrero en horas de la noche encuentra un cadáver en avanzado estado de descomposición. El mismo es extraído desde el sector del Puente del Chiche, sector de Puembo, por personal del Grupo de Intervención y Rescate y también el Grupo de Bomberos, y trasladado el cuerpo hasta la morgue de la ciudad. El día 27 de febrero, el Departamento de Antropología Forense, conjuntamente con familiares, logran la identificación del cuerpo del señor quien en vida fue Mauricio Crisón.
Por su avanzado estado de putrefacción, se tiene que esperar a los resultados definitivos. La causa de la muerte continúa bajo investigación, así como los motivos de la desaparición. Miércoles 15 de febrero, a las 8:10 de la mañana, pide permiso para hacer un trámite en uno de los bancos del sector. Después de aquel permiso, jamás regresó ni a la universidad ni a su casa. Crisón era docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central. Casado, tenía 2 hijos, que hoy se quedan en la orfandad. Solo el fin de semana se encontraron 3 cadáveres de personas reportadas como desaparecidas en el país, informó Marilyn Jaramillo. 4 sujetos fueron detenidos al intentar evadir el control policial en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. En la huida, los antisociales dispararon y la policía reaccionó e hirió en la pierna a uno de ellos. En esta tricimoto circulaban 4 sujetos en actitud sospechosa a la altura de la vía perimetral en el sector del Fortín. Por eso el grupo de operaciones motorizadas intervino, pero ellos intentaron escapar. Salen en precipitada carrera. Uno de ellos realiza detonaciones en contra de los miembros policiales, a lo cual el servidor policial reacciona y realiza igual disparos hacia la persona. Es ahí que uno de los antisociales resultó herido. Uno de los heridos es el delincuente que realizó los disparos en contra del servidor policial. Directamente con una herida al nivel de la pierna derecha, a la altura de la rodilla, y 3 detenidos más. Es decir, hay 4 detenidos justamente en este hecho. Y como evidencia se encontró un arma de fuego con 3 proyectiles sin percutir y varias porciones de droga, la cual está haciendo para el pesaje respectivo para determinar el peso bruto de la misma. Los 4 aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Roselena Vázquez. La extensión en el horario de funcionamiento del sistema trolebús de 20 a 21 horas los días sábados no sería suficiente según los usuarios. Desde la gerencia de la empresa de pasajeros de Quito se plantea, con el tiempo, ampliar aún más el servicio. Un supuesto delincuente asesinado y un taxista informal herido de bala es el resultado de un confuso incidente registrado en el centro de Guayaquil. Ocurrió al amanecer de este lunes. La víctima principal es un taxista informal que trabaja mediante el uso de aplicaciones. Precisamente mediante ese mecanismo recibió un pedido de carrera desde las calles 10 de agosto entre Quito y Machala. Allí lo esperaban 3 hombres quienes supuestamente iban hacia Puerto Santana. Yendo por la 10 de agosto largo, me dicen que tengo que ir para Urdesa. A lo que me dicen que hay que ir para Urdesa, le digo, pero esa es otra carrera, me estoy desviando del recorrido. Sí, no te preocupes que yo te pago el pasaje. Ya con el temor y el presentimiento de lo que podría tratarse, el conductor aplicó una estrategia. Y yo llamo a mi hija y le digo, mi hija, póngame el rastreo satelital de la policía, le digo. ¿Para qué pones ese rastreo? Y me quisieron quitar la llave del carro. Mediante gritos y amenazas pretendieron llevarlo hasta otro sector, aparentemente con la finalidad de robar su carro. En medio de esa situación difícil, el conductor asegura que escuchó un disparo. Quizás por dispararme de atrás para adelante a mí, le disparó al compañero o quizás querían el carro para ejecutarlo. Hay algunas hipótesis, no. Resulta herido con el arma de fuego del mismo compañero delincuente. Es por eso que se queda tendido sobre la calle y el taxista puede huir del lugar. Inmediatamente se bajaron del auto. En esos instantes se les acercó una motocicleta, cuyo conductor también disparó. Gracias a Dios me cayó el tiro en el brazo y pude escapar. El sujeto desconocido que resultó herido fue trasladado hasta una casa de salud donde minutos después se confirmó su fallecimiento. Mientras tanto, el conductor del taxi informal, herido y con la bala todavía en el interior de su brazo izquierdo, debió acudir hasta la fiscalía para asentar la denuncia respectiva, informó José Morales. Sicarios asesinan a tiros a una mujer embarazada en el sector de la Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. De acuerdo a los testigos, los sujetos le dispararon cuando ella realizaba una visita a una familia de la zona.
Dolor y desconsuelo ante la muerte de una mujer. Aquella tarde de lunes, ella decidió visitar a una familia del sector El Mirador en Nueva Prosperina, sin sospechar siquiera que cerca de la puerta sería ejecutada por sicarios. Al parecer, de acuerdo a lo que indican los moradores, tal vez sea una motocicleta con dos ocupantes. La ciudadana no vive en este lugar donde se suscitó este hecho delictivo, vive alrededor de unos 100 metros y se encontraba de visita. La policía del distrito acudió al lugar. Por el momento se desconocen las motivaciones del asesinato. Ellos dejaron en claro que la víctima no tenía antecedentes. ¿Visualmente se puede ver cuántos impactos de bala le había recibido? No hay indicios, al parecer puede ser un arma de fuego tipo revólver. Aunque lo trágico del hecho fue conocer que la ciudadana estaba embarazada. 4 hijos en la orfandad, ella estaba embarazada de 7 meses. De acuerdo con información policial, la fémina engrosaría la lista de muertes violentas en la zona 8, que hasta el momento suma más de 340 asesinatos. Informó Eric Zambrano. 2 personas fueron asesinadas la tarde de este lunes en el cantón Pasaje en la provincia del Oro. Según la policía, las muertes son retaliaciones entre bandas delictivas por el poder de territorio para la venta de droga. En menos de 24 horas se registran 2 muertes violentas más en el cantón Pasaje. Esta vez fue en la lotización Capitán Bolívar Abad, donde sujetos a bordo de un vehículo interceptaron y dispararon a Carlos Julio Clavijo, de 43 años, y a Jonathan Tocto Pesantes, de 23, quienes se movilizaban en una moto. Todas las ciudadanas, los moradores de ese sector manifiestan que son amigos, han estado yendo a almorzar y inmediatamente han sido alcanzados por este vehículo de gabeo color rojo. Clavijo quedó a 50 metros de Jonathan. Se presume que intentó escapar de sus verdugos, pero fue alcanzado y ejecutado. Regados por el piso, agentes de criminalística hallaron cerca de 11 casquillos de bala. La policía ya tiene indicios de cuál sería el móvil de los crímenes. La posible motivación de este hecho violento es el control del territorio y por el expendio de sustancias sujetas a catalogadas a fiscalización. Se conoció que Carlos Clavijo registraba un proceso judicial por el delito de asesinato en el año 2017, mientras Tocto Pesantes no tenía detenciones. Ante el suceso, se realizó un operativo de búsqueda por el sector para dar con los responsables del delito. Inmediatamente realizamos el 303, todas las unidades se activaron por todos los sectores realizando los operativos, tratando de ubicar los vehículos Aveo de color rojo que se encontraban por el sector. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados hasta el Centro de Ciencias Forenses en Machala. Con las 2 muertes ya suman 85 asesinatos bajo la modalidad de sicariato en lo que va del año en la provincia de El Oro. Informó Richard Ceballos. Una persona murió y otras 2 quedaron heridas durante un ataque armado registrado en el sector conocido como la entrada de la 8 en Guayaquil. Una de las víctimas era un comerciante informal, quien fue alcanzado por varias balas perdidas. Varios impactos de bala pusieron fin a la vida de Julio Rolando Angulo Cambino, de 38 años de edad. De acuerdo a la policía, la víctima se encontraba en su vehículo sobre la avenida Casuarina, diagonal a la entrada de la 8, en el noroeste, cuando fue interceptada por sicarios en moto. Esta persona se dedicaba a taxista informal. En circunstancias que estaba en el lugar, pasan una motocicleta y le propina varios impactos de arma de fuego. Al parecer, este ciudadano intenta evadir la agresión y a 30 metros del lugar se produce su deceso. Durante el ataque, los proyectiles alcanzaron a 2 personas más. Se trata de 2 trabajadores del sector, quienes figuran como víctimas colaterales. Es una persona que vendía agua en el sector y que fue trasladado por moradores al Hospital Monte Sinaí. En el lugar existen varias cámaras de seguridad que habrían registrado el hecho de sangre. Con esas imágenes, la policía iniciará las investigaciones para dar con los responsables. El sector pertenece al distrito Nueva Prosperina, donde del 1 de enero al 27 de febrero del presente año han ocurrido 104 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo del 2022
hubo 38 crímenes, es decir, 66 homicidios más de un año a otro, informó Jorge Salazar. Nos volvemos a enlazar con nuestra compañera Marilyn Jaramillo, quien se trasladó al sector de Zambisa, donde se produjo un deslizamiento de tierra sobre un parqueadero de borde, afectando a varios vehículos que esperaban se termine el horario de pico y placa. Marilyn, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿existen personas afectadas tras lo ocurrido? Adelante. ¿Qué tal en Estudios Centrales? María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos a esta hora en el sector de Zambisa para darles a conocer mayores detalles. Y es que eso de las 7:30 de la noche se registró esta novedad, pues hubo un desprendimiento de la peña. En este punto se estacionaban los vehículos que tenían pico y placa y para evitar esa restricción vehicular se quedaban aquí estacionados. Este es un estacionamiento municipal. Conversamos inmediatamente con el mayor Henry Silva, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos. Mayor, la montaña desciende, se viene abajo, sin embargo hay varios vehículos que están afectados. Sí, tuvimos 13 vehículos afectados, los mismos que hicimos, tuvimos que sacar los escombros para poder moverles. Se hizo una búsqueda de localización con perros, también con tecnología, para poder nosotros descartar que haya gente atrapada. Ahorita ya se acabó las operaciones, descartamos, no tenemos gente atrapada ni fallecida y mañana vamos de nuevo a las 8 a retomar para hacer la evaluación final, medir cuánto es el tonelaje se desprendió y también arriba tenemos unas viviendas para mañana poder ver si es que hay que evacuar o no. Pero sí hay una distancia prudencial que de la cumbre para hacia adentro, pero mañana vamos a descartar eso. Importante decir que no hay personas tampoco heridas. No hay personas heridas, no hay personas fallecidas. Los perros me estaban marcando, pero eran sobre unos animales que encontramos, 5 cerdos bajo los escombros, que es lo que teníamos de inicio y por eso teníamos siempre que descartar si es que eran personas. ¿Hay drones sobrevolando la zona? Sí, tenemos drones también volando, estamos viendo también el talud para ver cómo está, para hacer unas evaluaciones y poder hacer el informe, pero mañana vamos a estar aquí también para poder hacer ya la evaluación final. Así es, hemos conversado con el mayor Henry Silva, muchas gracias, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Él nos ha mencionado que hay varios vehículos que han resultado afectados. Conversamos con Richard Mangua. Richard, tú decías que estabas dentro de tu vehículo cuando descendió la montaña. Sí, justamente, era alrededor de las 7 de la noche que tenía un receso de mis clases de inglés. Recibo mis clases de inglés aquí en este parqueadero justamente por el hecho de que hay pico y placa, no puedo movilizarme a mi casa. Entonces eran alrededor de las 7 y 5 de la noche cuando de pronto se sonaron como un par de piedritas que se cayó y de pronto se oscureció todo y la verdad fue algo de un segundo, simplemente no pude salir de mi vehículo, o sea, esperé a que todo se aclarara y de pronto vi todo alrededor de mi vehículo que estaba lleno de piedras, no podía salir de mi vehículo, no podría ir por un lado y por el otro tenía un auto tapándome las llantas de mi vehículo. Entonces, ¿y tú saliste por la ventana? Entonces me tocó salir por la ventana de mi vehículo, pero antes de salir por la ventana de mi vehículo lo único que pude hacer fue llamar a mis papás, decirles que estoy bien y decirles que me vengan a ver. ¿Estás nervioso todavía, asustado? Todavía estoy nervioso y como se puede ver, este es mi auto, toda la parte de atrás está afectada y la verdad esperemos que el municipio, tanto el municipio como el alcalde de la ciudad nos ayude con una pronta respuesta acerca de cómo vamos a hacer para que estos hechos se solucionen. Bueno, y es que fue en un abrir y cerrar de ojos que toda la montaña se vino abajo, que tú estabas dentro recibiendo clases y que de manera inmediata tuviste que reaccionar. Exacto. Lo único que pude hacer para reaccionar fue taparme mi cabeza y agarrar el volante de mi auto. Y fue como una ola, solamente me movió. Y eso le agradezco a Dios que me movió y no cayó toda la montaña sobre mí, porque en este momento esa sería otra historia. Así es, bueno, Richard estaba dentro de su vehículo cuando ocurrieron los hechos. Ahí hay más vehículos que han resultado afectados, al menos 13 vehículos, dice el Cuerpo de Bomberos. Este es el vehículo donde Richard estuvo recibiendo sus clases y de repente descendió la montaña, descendió la peña y prácticamente sepultó este vehículo, pero él afortunadamente pudo salir por una de las ventanas. Ahora están esperando el día de mañana la evaluación pertinente por parte del municipio capitalino. La información que tenemos hasta el momento
momento, reiteramos, no existen personas heridas ni víctimas mortales, sí 13 vehículos que han resultado afectados por el desprendimiento de la peña. La información hasta esta hora, volvemos a Estudios Centrales. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Marilyn. Gracias por traernos esa información de última hora. Bueno, enhorabuena, no hay heridos ni fallecidos. Veamos cuál es la reacción del municipio y cómo puede ayudar a las personas afectadas con este deslizamiento de tierra. Ahora momento de una pausa. Nueva normativa escolar genera cambios para el año lectivo 2023-2024. En ese contexto, el reglamento elimina exámenes remediales y de gracia, incorporando un solo examen supletorio final. Además, la extensión en el horario de funcionamiento del sistema trolebús de 20 a 21 horas los días sábados no sería suficiente según los usuarios. Desde la gerencia de la empresa de pasajeros de Quito se plantea con el tiempo ampliar aún más el servicio. Los detalles. Nueva normativa escolar genera cambios para el año lectivo 2023-2024. En ese contexto, el reglamento elimina exámenes remediales y de gracia, incorporando un solo examen supletorio final. El reglamento La Ley Orgánica de Educación Intercultural pone fin a los exámenes remediales y de gracia. El análisis del Ministerio de Educación es que los mismos generaban mayores problemas que soluciones al aprendizaje. Veíamos que recaía muchísimo peso en el proceso en exámenes complexivos o exámenes unificados que se tomaban en distintos momentos del año y en particular en el examen final. Ahora el proceso para que un estudiante pueda obtener el puntaje mínimo para avanzar hacia su curso superior será el acompañamiento durante todo el año con una evaluación final denominada supletorio. Permitiendo a los estudiantes recuperar hasta 6 notas en cada asignatura a lo largo del año y a su vez poder tener un examen de recuperación que es el examen supletorio. Estos cambios regirán desde el nuevo año lectivo 2023-2024, que en el caso del régimen Costa ya se encuentra definido. En dicho cronograma ya consta la división del año lectivo en trimestres, dejando atrás los quimestres. La división por trimestres tiene por objetivo tener coherencia con la política de evaluación permanente y contar con una evaluación sumativa del nivel de los estudiantes más temprano en el año para poder aplicar medidas de remediación más oportunamente. Si a lo largo del año el estudiante no ha logrado completar sus conocimientos, pese a los procesos de recuperación entregados por el docente, este podrá perder el año. Si un estudiante de básica superior o bachillerato reprueba 2 o más asignaturas, debe repetir el grado curso. Procedimiento similar se efectuará con los estudiantes de 4º grado, donde se tiene datos que algunos no llegan con los conocimientos básicos. Si tenemos un estudiante que ha llegado a 4º grado por la promoción automática y pese a los esfuerzos de nivelación que no sabe leer, no puede ser promovido a 5º grado. Con estas nuevas condiciones, la cartera del ramo espera que los estudiantes adquieran los aprendizajes mínimos deseados, siempre con acompañamiento pedagógico y recuperación de aprendizaje constante. Informó Javier Rosero. Como lo anunciamos, la extensión en el horario del funcionamiento del sistema trolebús de 20 a 21 horas los días sábados no sería suficiente según los usuarios. Desde la gerencia de la empresa de pasajeros de Quito se plantea, con el tiempo, ampliar aún más el servicio. Ahora, lamentablemente, 8 de la noche, exagerando, 9 de la noche, ya no hay carros. Desde el pasado sábado el horario de funcionamiento del trolebús se incrementó 1 hora más. Es decir, existen unidades disponibles para los usuarios hasta las 21 horas y alimentadores hasta las 22 horas. La empresa de pasajeros es la que más aporta justamente en horas de mayor dificultad a la transportación. Nuestra transportación está alrededor de las 5 de la mañana en inicio y somos la empresa que trabaja hasta más altas horas de la noche en cuanto al servicio a nuestros usuarios. Aunque eso es cierto, la ciudadanía aún recuerda que antes de la pandemia el sistema de transporte trolebús funcionaba a las 24 horas del día. Esto incluía una periodicidad de un trolebús cada hora durante las madrugadas. Las 24 horas del día y los 365 días del año, pues, porque realmente necesitamos transportarnos. Si necesitamos salir de esta pobreza, necesitamos trabajar. En todo caso, tenemos turnos de las 24 horas, debemos tener el servicio de transporte. Según las personas, quienes tardan en llegar a casa por el factor que sea, corren peligro en una ciudad que cada vez se ha vuelto más violenta e insegura. No solamente es el trole, acuérdese que antes el transporte urbano había hasta las 10, 11 de la noche. Ahora, lamentablemente,
8 de la noche, exagerando, 9 de la noche ya no hay carros. Haciendo de abogados del diablo, le decimos a don Marcelo que si bien buses no circulan, a toda hora se puede tomar un taxi y llegar con bien a los hogares. Que hay mucha gente que no tiene para coger un taxi, un Uber, y tiene que arriesgarse a veces a caminar largos trechos para poder llegar a sus casas. Todo eso hace que los ladrones y la delincuencia se ha incrementado y así poder robar. Argumentos válidos que surgen de la inquietud de la propia ciudadanía para que nuevamente exista transporte público hasta más tarde. Ante eso, la posición de la empresa de pasajeros de Quito sostiene que se podría con el tiempo retomar nuevos horarios. Es una situación un poco compleja el transporte público en sí, por ello es que no pensamos que esto se va a quedar ahí, sino vamos a ir incrementando en función de lo que nos den nuestros datos y nuestras estadísticas. Estadísticas que marcan que luego de la pandemia el número de usuarios se colocó en 50,000. Ascendiendo con los meses a 120,000 y 150,000 respectivamente, y colocándose al momento entre los 400 y 450,000 pasajeros día. Informó Javier Rosero. Más adelante, problemas internos entre pobladores indígenas de la Amazonía sería el móvil del asesinato de Eduardo Mendúa, encargado de las relaciones internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Ya regresamos aquí. Problemas internos entre los pobladores indígenas de la Amazonía sería el móvil del asesinato de Eduardo Mendúa, encargado de las relaciones internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, hecho que se registró en Lago Agrio. Tras solidarizarse con los familiares del dirigente indígena Eduardo Mendúa, de 40 años de edad, Juan Zapata, ministro del Interior, fue directo al descartar que el Estado ecuatoriano esté involucrado en el hecho de sangre. Entendemos su dolor. Sin embargo, también hay que ser absolutamente claros que siempre en estos casos existe un debido proceso, que hay que verificar indicios a través de investigaciones y a través de pericias, determinar obviamente los responsables de hechos violentos como los que lastimosamente se dieron el día de ayer. No es muy responsable el tratar de endosar responsabilidades sin seguir obviamente este canal técnico investigativo o estas líneas investigativas que lo hace obviamente la Fiscalía. No se descarta que la actividad petrolera sería una de las causas que terminó con la vida de Mendúa, que se desempeñó como dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Efectivamente hay antecedentes, y lo que yo les decía a ustedes, entre dos sectores especialmente de estas comunidades de rivalidad anterior. Va por el tema que se está investigando, no solamente tierras, también va por ahí. La versión de un familiar permitió la aprehensión de uno de los supuestos 5 victimarios. Y según un familiar cercano, habría recibido amenazas de otros dirigentes de la zona por discrepancias internas. Esto obviamente se ratifica con 5 versiones dadas a la Fiscalía del Estado. Como evidencias constan una canoa, 4 escopetas calibre 22 y 16, 8 cartuchos calibre 16, 17 y 22 y 4 celulares. Con la Fiscalía esta madrugada se ejecutaron 4 allanamientos en la comuna Cofán Dureno. Aquí se aprehendió a David QC por fines investigativos, quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo. La persona que está detenida no tiene ninguna relación, obviamente, con el gobierno, ni con Petroecuador, ni con nada parecido. Personal especializado de la Policía Nacional se desplazó a la zona para las respectivas pericias, informó Héctor Romero. El presidente Guillermo Lasso se reunió con la comisaria europea de Asuntos del Interior y la ministra del Interior de Bélgica con el fin de crear estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pues toneladas de droga que han salido del país tienen como destino Europa.
La delegación europea mantuvo una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet para abordar temas que causan preocupación: inseguridad, delincuencia organizada y narcotráfico. La comisaria europea del Interior y la ministra del Interior de Bélgica estuvieron en esa reunión, quienes cumplen con una visita oficial en el país. El jefe de Estado destacó los decomisos de sustancias sujetas a fiscalización, dando duros golpes a las organizaciones que pretendían enviar ese alcaloide a Europa. Hemos incautado cerca de 10 toneladas de droga y en los últimos 21 meses que corresponden a mi gobierno hemos incautado cerca ya de 400 toneladas de droga. Bélgica pretende que Ecuador refuerce sus controles, pues se ha convertido en uno de los mercados estratégicos de grupos organizados. Tenemos que controlar también nuestras fronteras, especialmente en el Ecuador, porque del número de confiscaciones que se ha hecho en Amberes, 36 de las 100 confiscaciones venían del Ecuador. Los envíos contenían 56 toneladas de cocaína, que es más del 50% de la cantidad que llegó al puerto de Amberes el año pasado. En horas de la mañana se firmó un memorando de cooperación que busca crear mecanismos de intercambio de información para mejorar controles. Tenemos hoy la oportunidad, y especialmente ahora, con el presidente, de discutir con acciones concretas en donde podemos subir la lucha en contra de los grupos criminales y parar el tráfico de drogas. Este martes visitarán Guayaquil y su puerto, punto clave de los envíos de droga. El gobierno ha anunciado una gran inversión en escáneres para contenedores del puerto. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, para enjuiciar políticamente al presidente de la República, la Constitución señala que se requiere de una solicitud de 46 firmas de respaldo. Sin embargo, en la Asamblea Nacional se tramita un informe con el que se pretende iniciar el proceso. Los detalles en breve. Gracias por seguir en la emisión estelar del Comercio TV. Para enjuiciar políticamente al presidente de la República, la Constitución señala que se requiere de una solicitud con 46 firmas de respaldo. Sin embargo, en la Asamblea Nacional se tramita un informe con el que se pretende iniciar el proceso. Ya sabemos que aquí en la Asamblea Nacional, lamentablemente, muchas decisiones se han tomado pasándose sobre la ley, simplemente por el poder de los votos, pero en este momento causal alguna no existe para enjuiciar al presidente de la República. La Asamblea no necesita de un informe para enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso. La Constitución, en su artículo 129, señala que un juicio político contra el primer mandatario se hace con una solicitud que contenga 46 firmas de respaldo y en la misma se expliquen los motivos que serán evaluados por la Corte Constitucional para ser admitido o no este proceso. Primero, para presentar el juicio político no hace falta el informe de la comisión. Se podía recoger las 46 firmas, UNES tiene 47, así que les sobran firmas suficientes para ello. El problema está en que no tienen cómo argumentarlo. Por eso utilizan el informe para pretender justificar las causales que no tienen sentido y en función de eso activar un proceso. Pero aquí seguramente vamos a ver algo, y es que iniciarán el proceso, el CAL lo enviará a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional probablemente la devuelva. Además, la Constitución detalla que el juicio político debe darse por delitos contra seguridad del Estado, administración pública o derechos humanos. Hay que revisar ese juicio, yo aquí lo he mencionado, tiene que estar sustentado y que se cumpla en lo que la Corte Constitucional dice. Hay causas como el cohecho, concusión, peculado. Si cumple, realmente estaría pasando, y no nos olvidemos que la Corte Constitucional aquí juega un papel importante al dar la pertinencia, por decirlo así, en el juicio político. Entonces, ¿de qué servirá el informe en el que está trabajando la comisión ocasional que investiga el caso Gran Padrino? Pues sus miembros aseguran que será un insumo que respalde este proceso. La Asamblea Nacional, a través de un proceso que ahora se está llevando en la Comisión de la Justicia, la Verdad y la Lucha contra la Corrupción, tendrá que sacar un informe luego en el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobarse este informe y luego continuar con la parte constitucional. Se tiene previsto que el debate de este informe se dé entre el martes y miércoles de esta semana, informó Valeria Navarro.
En lo más destacado del acontecer internacional, un nuevo sismo en Turquía dejó un muerto y cerca de 70 heridos. Los pocos edificios que estaban en pie colapsaron. La tierra en Turquía no deja de temblar. Un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter se registró en el sureste del país. El movimiento telúrico dejó una persona fallecida y cerca de 70 heridos. El epicentro se registró en Yeşilyurt, ubicada en la provincia de Malatya, afectada hace 3 semanas por 2 terremotos que causaron el fallecimiento de más de 50.000 personas en Turquía y Siria. Debido a razones como el efecto devastador de los terremotos, el mal tiempo y las dificultades causadas por las infraestructuras dañadas, no pudimos trabajar como queríamos en Adıyaman durante los primeros días. Pido disculpas por ello. Este nuevo sismo causó que varios edificios que aún se mantenían en pie acabasen por desmoronarse. Frente a la tragedia que viven ambas naciones, existen grandes muestras de solidaridad que intentan devolverle la fe a los afectados. Este grupo de rescatistas, por ejemplo, consiguió un pastel para festejar el cumpleaños de una sobreviviente. Y los asistentes al partido de fútbol entre el Beşiktaş y el Antalyaspor lanzaron cientos de peluches a la cancha, los cuales serán enviados a los niños damnificados. Con la realización de Paola Castillo. Que descansen y un buen inicio de semana. Un abrazo grande para todos.